Danila, bienvenida seas a Mujeres Create. Es un podcast que creé hace muy poco tiempo y estoy tan orgullosa de poder hacer aquí, conocerte a ti, a Sonia, a otras terapeutas que hemos estado compartiendo esta semana aquí en Cuenca. Una de las terapias que pudimos experimentar en este retiro fue la terapia con caballos. Algo que nunca había hecho. Había escuchado sobre esas terapias a través de TikTok, pero en verdad nunca me imaginé que fuera algo tan especial. No puedo escribir ni cómo me sentí en ese momento porque todavía lo estoy procesando, pero quería saber más de esa terapia porque siento que muchas personas no saben sobre esas terapias. Y quiero saber de ti, primero, cómo llegaste tú hasta esa terapia y luego, cuál es el beneficio de esta terapia y cómo encontraste tú este mundo. Bueno, realmente siempre tuve espíritu de servicio. Desde pequeña siempre me encantaba ayudar a la gente y luego en el tiempo me fui encontrando con personas que me fueron guiando, ¿no? Entonces, entre esas también fue la terapia con caballos, que salió realmente porque una amiga me dijo que me vendría bien una terapia con caballos y yo con caballos. Sí. Y cuando me hice, tuve como no sé, ese despertar de una conexión con unos animales con los que nunca había tenido un contacto. Wow. Ni siquiera tengo uno, entonces era como, qué raro. Y cuando yo estuve en cancha, pude distinguir cómo toda la naturaleza te habla, porque no solo son ellos, también son las mariposas, los pájaros, en sí, hasta los árboles, y hasta el clima, cómo va cambiando, y tú vas reconociendo que algo empieza a suceder contigo. Como lo experimenté, lo que me invitó a eso fue a comprender que te conecta con tu corazón, con lo más íntimo de ti. Y ellos te destapan todas las capas que tienes automáticamente, como cuando conectas con Dios, que está ahí a través de ellos, de todo lo que conlleva esa terapia. Entonces tuve esa curiosidad de decir, chuzo, si esto me funcionó a mí y me llevó como a sacar sonrisas en mí, dije, ¿por qué no voy a ir a hacer eso con otras personas? Sí. Fue un gran reto. Sobre todo yo le contaba a Sonia, le digo, no, ni siquiera todos mis compañeros tenían caballos y yo no, pero fue un gran reto encontrarme con personas también que de alguna manera me guiaron, me cuidaron, me enseñaron ya en cancha. Y cuando tú estás en cancha, los caballos dejan de ser caballos y conectan con la energía de las personas, conectan con sus sentimientos y también con sus pensamientos y se convierten en terapeutas. Entonces son mis compañeros de trabajo. Mucha gratitud con ellos porque son mágicos. Sí. Justamente hoy escuchaba que son de la 5ª dimensión. Interesante eso. Porque ellos saben reconocer al humano y conectan con lo más íntimo también de ellos automáticamente. Por eso sucede que en cancha, por alguna razón, la gente llora. Sí. Y cuando lloran, no es que me da alegría que lloren, pero significa que conectaron con su corazón. Sí. Y se están abriendo un espacio que tal vez no lo conocen, pero que no hay nada más que tú con ellos, con la naturaleza, y el abrazo de Dios indirectamente, de alguna manera, porque está con ellos. Y ahí empieza toda esta liberación, esta reconciliación, solo con el simple hecho de cuando uno va conversando con ellos, sí, que tú viviste la experiencia, ellos se van moviendo y te van contando la historia. Wow. Entonces tú dices, ¿es en serio esto? Y eso es tan mágico que tú dices, no lo puedo creer. Wow. Y ahí empieza también la liberación de esas emociones que están reprimidas en algún lugar de nosotros y que de alguna manera u otra nos atrapan para no encontrar nuestro camino de la alegría, de saber que podemos estar bien, de que cuando hay oscuridad también hay luz, y que aunque hay una tormenta siempre va a salir el sol tarde o temprano. Entonces nos invita a salir de ese hueco de oscuridad en el que a veces no sabemos cómo salir. Pero para eso al final del día estamos los terapeutas, claro, que también necesitamos una ayuda de otro terapeuta, porque somos seres que somos sanadores y tenemos la libertad y el merecimiento de ser felices y de vivir bien y vivir desde el amor. Pero a veces no sabemos cómo, y lo que hacemos es coayudar o tomar la mano sin tocarlos para que salgan de ahí y puedan ver que sí hay luz por todos lados. Wow. Y que esa es la elección si queremos ser mejores seres humanos. Te puedo decir que cuando estabas haciéndome la terapia, nunca la había hecho, como te comenté. Yo creo que las emociones empezaron, o sea, en segundos, cuando me tomaste de la mano y empezaste como que a preguntarme cosas. No estaba esperando esas emociones así como tan rápido.
Yo creo que todos los que estamos en el retiro sentimos cosas similares porque esas emociones salieron a florecer y empezaron como que a moverse y a sanar a través de esa meditación que tú estabas haciendo con el caballo. Es una comunicación muy bonita que las personas que no practican esta terapia como tú, quizás no sabemos cómo pasa, pero es tan bonito y la forma que lo explicaste es muy especial. ¿Qué piensas tú? Y lo explicaste un poquito. Los caballos siempre yo he sabido que son seres espirituales. ¿Qué será lo que tienen los caballos que permiten esa comunicación con los terapeutas? Bueno, ellos, como los animales en general, cada uno tiene su propósito acá, ¿no? Tiene una misión, la tienen súper clara. Wow. Ellos vienen a vivir en manada, a mostrarte que se puede vivir de manera colectiva, manteniendo su individualidad. Y ellos no se casan con cualquier cosa. Es decir, no porque les das de comer, ellos van a estar al lado tuyo. Simplemente ellos se los fue como descubriendo porque a veces los ven como simples animales, sí, pero los animales todos son súper especiales. Y ellos puntualmente, como están en otro espacio, pueden a kilómetros percibir muchas cosas, entre esos inclusive el peligro. Wow. Y por eso cuando conectan con nosotros, lo que hacen es desde la parte más sutil de ellos, conectar con el dolor de la gente, porque hay mucho dolor, y transmutarlo en sus patas hacia la madre tierra. Pero a su vez, ellos pueden no interpretar, pero sí sacarte a la luz todas aquellas emociones que no las ves. Pero por la capacidad, porque sabes que la diferencia entre los humanos con los animales es que ellos solo son y están. Ellos viven cada segundo, no están preocupados de nada más que de vivir, ¿ya? Y nosotros sí. Como ellos están como más puros en eso, entonces conectan mucho más rápido con lo que nosotros no podemos ver, porque siempre estamos mirando hacia afuera. Ellos siempre están integrados, entonces marca la diferencia. Y también cuando ven con una persona con ego, simplemente les da la espalda. Entonces es súper interesante realmente. Wow. Interesantísimo. Sí, es lindo. Danila, ¿cómo piensas tú? Porque como explicaste también, hay muchas personas que estamos tratando de buscar nuestro propósito, quizás de sanar ciertas heridas, de hacer cosas más, con más propósitos en nuestra vida. ¿Cómo piensas tú, para alguien que nunca ha hecho esta terapia, qué mensaje le darías tú? Bueno, en sí las terapias, porque no todas las terapias son para todas las personas. Yo siento que a las personas a veces nos cuesta hablar, pero aquellos que queremos sanar necesitamos una oreja. No necesitamos que nos digan qué hacer a veces, solamente que nos escuchen. Y yo invito a las personas a que se abran porque todos merecemos sentirnos sostenidos. Si bien es cierto, el trabajo es individual, vivimos de manera colectiva. Entonces, cuando queremos ser libres de nuestro propio pasado, porque a veces nuestras experiencias de vida nos atan allá, tenemos el merecimiento de vivir en esa plenitud y libertad. Al final, irnos sin mochila. Entonces, vale la pena porque te reconoces ahí. Los caballos son tu espejo. Te cuentan la historia de quién eres. Y también te cuentan la historia de que puedes ser libre en cualquier momento, todas las veces que quieras, y que puedes elegir la paz. Porque ellos también te muestran eso, por el simple hecho de todo el conjunto de elementos que forman parte de la sesión o del espacio donde ellos se encuentran. Además, ellos son tan sanadores que cuando uno conecta con ellos, al conectar con tu corazón, el campo vibracional se eleva a la 6ª potencia. Wow. Y cuando eso sucede, todo el entorno se llena de amor. Y es lo que mucha falta le hace al planeta Tierra. La humanidad. Danila, una de las cosas que me impactó más de la terapia es tu habilidad de sostenernos en la sesión. El amor que nos brindas, tu humildad, tu sencillez, tu habilidad de comunicarte con cualquier persona. O sea, no somos cualquier persona. Este grupo está compuesto de seres con mucha luz y mucho amor. Entonces tenemos mucho de eso en común. Pero lo que tú hiciste con todos nosotros es entender cada historia, sostenernos con mucho amor y mucho entendimiento y mucha compasión
y liberarnos a muchos de esas preocupaciones, de esos dolores. Así es que te quería dar las gracias por eso, porque es algo Con mucho cariño. que tiene mucho valor y se necesita mucho en este planeta. Y especialmente las mujeres que escuchan este podcast, yo siento que son mujeres que siempre están buscando respuestas y formas de vivir mejor, de sentirse mejor, de quizás expresar su creatividad en diferentes formas. Sí. Y la forma que tú expresas tu creatividad con lo que haces me parece muy impresionante y muy especial y te felicito. Ay, muchas gracias. Sí, gracias por eso. Oh. Gracias por estar con nosotros aquí. Y bueno, cuéntanos dónde te pueden encontrar. Yo sé que estás basada aquí en Guayaquil, ¿no? Sí, estoy en Ecuador. Guayaquil, Ecuador. Tengo mi página de Instagram, Sí. que es holística_s. Realmente ahí está la información y me pueden escribir cualquier cosa que no se comprenda, con gusto, pues estoy Sí. ahí para Y tú explicar. ofreces sesiones virtuales también, ¿no? Sí, justamente la de Code Lemuria, que es la técnica con imposición de manos, esa puede ser virtual. Ok. Tiene una duración de 1 hora, pero son 30 minutos para entender el contexto por el cual está atravesando la persona y luego yo lo hago a distancia. Y caballo sí debe ser presencial. En persona, claro. Así Muchísimas es. gracias, Danila. Gracias a ti también por el espacio. Sí, muchas gracias, suerte con todo. Muchísimas gracias. Y gracias por confiar. Sí, gracias. Hola mujeres, bienvenidas una vez más a Mujeres Create. Estuvimos en un pequeño break por Thanksgiving. Espero que la hayan pasado fenomenal con sus familias, con sus seres queridos. Más que nada agradeciendo por todas las bendiciones que recibimos todos los días. Este episodio con Danila fue tan especial, lo estaba viendo ahorita antes de grabar esta segunda parte y me llevó a ese momento donde estábamos hablando y lo que sentí en el momento que estaba hablando con ella, lo que sentí durante la terapia, lo especial que es Danila, es un ser tan lindo por dentro, por fuera. Cuando la conoces, sientes que estás conociendo a una amiga de mucho tiempo, es alguien que tiene esa habilidad de transmitir tanto amor, tanta compasión, como dije en el episodio, de sinceramente sostenerte en tus conversaciones y también en las terapias. Fue en verdad para mí un placer poder hacer esta terapia con ella, aprender de ella y pasar un tiempito allí en Cuenca con ella y con todos los terapeutas. Esa terapia de caballo ha sido una de mis favoritas porque es algo difícil de explicar. Uno en verdad tiene que vivirlo para poder entender a lo que me refiero, pero voy a tratar de explicarlo lo mejor que pueda en esa segunda parte del episodio, detrás de la sanación. Primero que nada, vamos a establecer de dónde vienen estas terapias. Esas terapias es una modalidad de constelaciones familiares. No sé si ustedes han escuchado sobre las constelaciones familiares. Esas terapias también las he hecho y las súper recomiendo. Las constelaciones familiares es algo que fue inventado por un señor que se llama Bert Hellinger. Él creo que falleció en el 2019, pero es un alemán que en los 60 y los 70 él hizo muchas investigaciones, muchos estudios sobre las dinámicas familiares, el impacto del trauma que viene de otras generaciones, de generaciones pasadas, vamos a decir, nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, esas experiencias que tuvieron nuestros ancestros, nuestros abuelos y bisabuelos, que siguen repitiéndose en generaciones presentes y que siguen repitiéndose en familias, en círculos familiares. Y básicamente la creencia de este tipo de terapia es que en las familias los traumas, las enfermedades crónicas, las incidencias de ansiedad y depresión, no es algo que surge de la nada, es algo que viene de esos traumas familiares y que muchas veces son inconscientes en nosotros. Entonces, a través de esas terapias, constelaciones familiares, la meta es poder hacernos conscientes de esos traumas que están en nuestra familia, en nuestro linaje, y cómo esos traumas, esas creencias que vamos desarrollando a través del sistema familiar, cómo esas cosas nos afectan, cómo pensamos, cómo actuamos, cómo nos presentamos en nuestras relaciones románticas, en nuestras relaciones con amistades, en familia. Es algo que, un sistema que en verdad nos afecta mucho y cuando es inconsciente, muchas de esas situaciones que han pasado en el pasado
no sabemos cómo podemos solucionarla. A veces hay conflictos familiares con los papás, con los abuelos, con los hermanos, que no sabemos cómo solucionar. Y a veces esas cosas son bloqueos por razones que son inconscientes en nosotros. Entonces, estos tipos de terapias lo que hacen es abrirnos la oportunidad de entender esas situaciones y cómo estas situaciones nos están afectando. Si no sabemos estas dinámicas, ¿cómo las vamos a resolver? Cuando yo aprendí sobre las constelaciones familiares, también lo aprendí a través de Diego Rodríguez, que él es mi terapeuta. Fue una terapia que quise tratar y me fascinó. En ese momento estaba trabajando dinámicas familiares de mis padres, de mis abuelos, por temas personales, como se pueden imaginar. Entonces, fue algo que ayudó a liberar muchos bloqueos que yo tenía como primera hija mayor, en donde a veces sentimos mucha responsabilidad por cargar cosas que a veces no nos pertenecen, ya sean emocionales, físicas, espirituales, mentales. Entonces, esa terapia a mí me ayudó muchísimo a liberar esas dinámicas y a entender un poquito más profundamente de dónde vienen esas creencias. Para mí fue muy liberador. Las terapias con caballo es de esta rama de constelaciones familiares. En el caso de constelaciones familiares, en algunas terapias que son grupales, está el moderador y están personas, pueden ser personas de la familia o personas que vienen de diferentes lugares y vienen a la terapia y se juntan en la terapia. A veces se escoge una persona y las demás están representando el sistema familiar. Por ejemplo, si me escogen a mí para hacer el ejemplo conmigo, otra persona puede representar mi mamá, otra persona puede representar mi papá, mi hermana, mi hermano, etcétera. Y a través de esas preguntas, ejercicios, reflexiones, a veces también meditaciones, se pueden ir entendiendo esas dinámicas familiares. Eso se puede hacer en forma grupal y también se puede hacer en forma individual. De la forma que yo lo he hecho es en forma individual. Entonces, es algo que recomiendo al máximo si están abiertas a estas cosas, si están sintiendo que están en un momento en donde se sienten bloqueadas, pero no saben identificar por qué, cuándo pasó, cómo desbloquear ese potencial. A veces pensamos que es dieta, que es ejercicio, que es mudarnos a otras partes, que es cambiar de trabajo, que es dejarle de hablar a alguien. Entonces seguimos enredándonos y no entramos a la profundidad del problema. ¿De dónde viene este problema? A veces es simplemente entender nuestro linaje y desbloquear esas cosas que nos mantienen bloqueados. Entonces, estas terapias con caballos, yo diría que es como una rama de constelación familiar. En vez de sesión grupal donde personas representan a familiares, estás representando tu familiar a través de un caballo. Cuando entras al espacio en donde están los caballos, sientes un poco de tensión porque yo creo que desde el momento que dices voy a hacer terapia, te sientes nerviosa, te sientes como que, oh my God, tengo que hablar, tengo que contar, tengo que ser vulnerable, no quiero llorar. Entonces, desde ese punto de vista, sí, yo sentía un poquito de tensión. Pero como ya había hablado con Danila varias veces en el retiro y la estaba conociendo un poquito más, yo sabía que no había nada de lo que me tenía que preocupar. Cuando entré a ese espacio de los caballos, yo bajé la guardia y dije, bueno, voy a estar presente, me voy a entregar completamente a este proceso y sé que voy a aprender algo que no sabía antes. Entonces, los caballos, como dije, representan el familiar que estás constelando en ese momento. Para mí, esa constelación fue sobre mi esposo y yo. Como saben, como conté en el episodio anterior, creo, nos estamos separando. Entonces, es una situación que yo quería como que cerrar, especialmente cerrarlo en este año de manera con mucha paz, con mucho amor, con mucha armonía, con mucho entendimiento. Quería constelar mi relación. Entonces, claro, cuando estamos hablando de ese tipo de constelaciones que son muy profundas y a veces las emociones florecen, los sentimientos, no lo puedes esconder, a mí no me salían las palabras, no podía decir absolutamente nada. Y Danila captó este detalle, ella captó que yo no me salían las palabras fácilmente. Y lo que pasó next fue algo muy bonito. Ella empezó a canalizar los mensajes que yo quería transmitir.
las cosas que quería decir, lo que estaba sintiendo. Ella empezó como a canalizarlo. Y de la única manera que puedo decir que eso fue algo como que Dios le estaba mandando esos mensajes, los ángeles, no sé, pero fue algo muy profundo que nunca había vivido. Yo creo que Diego ha sido la única persona que ha podido canalizar en esa forma en mis terapias. Danila sería una persona que también lo ha hecho de una manera muy bonita, muy profunda, muy con mucha compasión. Entonces ella empieza a canalizar estos mensajes, los mensajes que quería transmitirle a los caballos, porque como escucharon en el episodio, los caballos pueden sentir tus sentimientos, pueden sentir tus pensamientos, lo que quieres comunicar de una manera, no sé, muy mágica, que eso es solo Dios, una creación de Dios. Ellos pueden transmitir, pueden comunicarse contigo de esa manera. Entonces ella empieza a canalizar esos mensajes y empieza a hacerme preguntas y los caballos empiezan a acercarse, a comunicarse. Lo que pasa en las constelaciones es que empiezas a hablar, a platicar con tu terapeuta, se empiezan a como que a transmitir esos mensajes a los caballos, entonces ellos se comunican a través de acciones. Pueden quizás caminar hacia ti o alejarse de ti, darte la espalda o comer del pasto, mover la cola, mover la cabeza. Entonces a través de esos movimientos, Daniela tiene la capacidad de traducir esos gestos, esos movimientos y, y decirme, ok, esto es lo que está pasando, esto es cómo se está recibiendo el mensaje que estás enviando, esta es la forma de sanación, esto es lo que tienes que soltar, esto es lo que tienes que abrazar. Entonces, fue una terapia como de media hora que hicimos. Fue una conversación muy bonita, nada que temer. Lloré un montón, como todos los que estábamos en el retiro, lloramos muchísimo y cada persona estaba constelando algo diferente. Algunos estaban constelando familiares, como padres, abuelos, hermanos. em, cada persona está pasando por algo diferente y en ese retiro pudimos apreciar cómo el amor de esta terapia, el entendimiento de Danila fue algo que nos ayudó a todos a poder, más que nada, desbloquearnos para poder estar en paz con esas situaciones que cada uno estábamos constelando. Los caballos, estaba leyendo un poquito más de los caballos, son animales muy espirituales. Siempre los caballos se muestran como, claro, como animales de mucha fuerza. Los caballos desafortunadamente se utilizan mucho para carrera, ¿no? Para competencia. En los años antes que se inventaran el carro, se usaban para transporte, para viajar de pueblo a pueblo. Este animal siempre se ha utilizado más de forma física que espiritual. Pero como explica Daniela, cada animal tiene su propósito. Y el propósito del caballo es este tipo de terapia tan especial, ese tipo de comunicación, ese tipo de conexión con tu corazón. Nunca lo había visto de esa manera. Nunca pensaba que iba a ser algo tan impactante en mi vida. Para mí no solo me hizo como conectarme más con ese animal, pero también me hizo apreciar más la conexión con los animales, con la naturaleza, poner más atención en el día a día. Los animalitos, por ejemplo, yo que vivo en Connecticut, donde hay mucha naturaleza, muchos animalitos siempre se acercan a mi casa, eh, conejitos o turkeys, venados. A veces en el principio yo como que no le ponía mucha atención y luego después que he estado aquí más tiempo, casi 5 años, me he acercado un poquito más, pero ahora después de esta experiencia, como que he podido apreciar un poquito más sobre eso porque siempre cada animal tiene un mensaje, como dice Daniel. Entonces, quiero aprender más sobre esos mensajes que me llegan a través de los animales, de la naturaleza, los árboles, las maripositas. Quiero estar más conectada de esa manera a la tierra, a nuestra naturaleza, porque a veces las respuestas que buscamos están ahí enfrente de nosotros y están viniendo a través de los animales que nos acercan. Entonces tenemos que estar muy pendientes. Y yo sé que estas son cosas que a veces no entendemos mucho. Les voy a dar un ejemplo. Yo viviendo tanto tiempo en Nueva York en donde no se ven animales. Los únicos animales que se ven a veces los perros y los dueños de los perros lo llevan en la calle o si vas por Central Park ves un caballo pasando o tal vez una ardilla o una paloma,
pero no se ven mucha diversidad de animales. Entonces, como que te acostumbras a esa desconexión de la tierra, de la naturaleza, de los animales, y te olvidas que esto es un mundo que tienes que explorar. Si vives en una ciudad grande así, piensas, quizás sientas lo mismo, quizás sientas, oh my God, yo no estoy conectada con nada de esto, se me hace difícil entenderlo, pero vamos a pensar en la creación de Dios, en el mundo, las plantas, los árboles, las flores, los animales, nosotros, todos estamos en un mismo entorno, ¿no? Somos todo uno. Estamos conectados de una manera u otra, o quizás de mil maneras, y no nos damos cuenta. Y eso fue lo que aprendí con las terapias de caballo, que estamos muy conectados y cuando aprendemos a abrirnos a a este tipo de modalidades, de terapias, de formas, podemos vivir mejor. Y la verdad es que después de esa terapia, aunque en el momento lloré mucho, sentí mucho dolor y en esos días como que estaba procesando, en ese retiro estaba procesando muchas cosas que tenía que dejar atrás este año porque, como saben, mi carrera, mi relación, en este momento también estoy pensando en mudarme de aquí, de mi casa. Muchos hilos están cerrando. Esa terapia me ayudó a hacer paz con eso, con esos cierres que vienen en mi vida, que están pasando en mi vida. Y ahora yo me siento como que es parte de mi mapa, es parte de mi propósito, es parte de lo que tengo que vivir. Entonces acepto muchas cosas con más paz. Simplemente acepto lo que está. Les recomiendo a todas, a todos que visiten la página de Danila. Ella obviamente está en Guayaquil, hace sesiones virtuales, no sesiones de caballo, de otro tipo de terapia. Ella también es artista y hace muchos workshops de arte. Aprendan de ella, de su página. Es una persona muy especial, muy bonita, al igual que Sonia, al igual que Daniel Torres Calderón, al igual que Diego Rodríguez. Todos han sido, en verdad, un equipo excepcional y fui muy afortunada de poder vivir estas experiencias en Ecuador. Diego va a hacer otro retiro el año que viene, creo que lo va a hacer en Perú, él va a anunciar las fechas en el año entrante, en enero, febrero, por ahí. Algo que súper recomiendo. Entonces, sigan aprendiendo, sigan sanando y sigan ayudándose a ustedes mismas a entenderse más profundamente, a sanar esas heridas, a entender dónde vienen estas cosas, estos bloqueos, porque sí es posible estar feliz, estar tranquila, estar en paz, sí es posible ver la claridad, ver la luz cuando estamos pasando por momentos oscuros, podemos volver otra vez a la luz y esos tipos de terapias nos pueden ayudar en todo eso. Nos queda un capítulo más, el capítulo 6 de Detrás de la Sanación, y en ese capítulo vamos a hablar de una terapia con fuego. Es algo que he implementado en estos últimos meses y ha cambiado mucho, mucho, mucho mi paz mental, mi espacio en mi casa. Es algo muy especial, así que las invito a que también escuchen ese episodio la semana que viene. Pero mientras tanto, las quiero, que tengan una linda semana y cuídense mucho. Besito.